Hola a todos y bienvenidos a la serie de videos de HSS, Actividad Física y Artritis Inflamatoria, patrocinados por los programas de educación y apoyo para la artritis inflamatoria para la comunidad Latinx. Mi nombre es Anna Balakrishnan, coordinadora de trabajo social para este programa. Hi, everyone. I'm Zack Rogers, physical therapist at HSS. Hola a todos, mi nombre es Zack Rogers, fisioterapeuta de HSS. Hola a todos, mi nombre es Sonia Ronaker, intérprete de español de HSS. This video is in Spanish. If you're looking for the English version, please click the link in the description of this video. Este video es en español. Si está buscando en inglés, haga clic en el enlace de la descripción de este video. Thank you all so much for being here, and let's get started. Gracias a todos por estar aquí. Empecemos. Gracias por estar de nuevo aquí con nosotros, Zack. Estamos muy contentos de tenerte. Muchos de nuestros pacientes compartieron con nosotros que hacen mucha de su actividad física en casa o fuera de ella, en el parque cercano o que caminan alrededor de la cuadra. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de la actividad física en los espacios que están más disponibles para usted. Y de nuevo, como ya saben, todos los temas que estamos tocando en estos videos son en respuesta a preguntas que los pacientes han compartido con nosotros. Excelente, estoy muy contento de estar aquí. Muchas gracias por invitarme, Ana. Hagámoslo. Les preguntamos a los pacientes dónde hacen la mayoría de su actividad física y la mayoría compartieron que la hacen en casa. ¿Podrías compartir algunos ejercicios que las personas con artritis inflamatoria pudieran hacer en casa? Por supuesto, estos son algunos ejercicios que las personas con artritis inflamatoria pueden hacer cuando estén en casa. Sentadillas, sentarse y ponerse de pie, puentes de doble pierna, pasos laterales, ejercicios de remo, subir escalones, ejercicios de estiramiento, ejercicios de movilidad, usar diferentes bandas de resistencia para fortalecer, caminar en la comunidad alrededor de sus casas. Me encantaría demostrar algunos de ellos si quisieras. Por supuesto, nos encantaría verlos. El siguiente ejercicio que podemos hacer son las sentadillas. Les voy a enseñar de perfil y también de frente. Usted va a poner las manos de frente o puede ponerles a los costados como usted prefiera. Yo le voy a mostrar con las manos para adelante. Usted puede hacer el trasero como que se va a sentar. Doble las rodillas y suba otra vez. Trate de mantener la espalda lo más recta posible. De vista de frente, usted va a poner las nalgas para atrás, se dobla y se levanta. Usted puede modificar este ejercicio si sus rodillas le están molestando, sin bajarse tanto. Entonces desde aquí nada más baja un poco, no se dobla mucho. Ahora de perfil igual, hace las nalgas para atrás, hace un movimiento pequeño y se levanta. Los pasos laterales son ejercicios que puedes hacer dentro o fuera de casa. Debes moverte lentamente de un lado al otro. Vas a dar unos pasos a un lado y otros al otro lado. El siguiente ejercicio que le vamos a demostrar es el ejercicio de levantarse y sentarse. El ejercicio de levantarse y sentarse es sentarse en una superficie firme, sin ruedas, mantener su espalda derecha para pararse. Usted puede utilizar sus manos para levantarse de esta manera y puede sentarse despacio o puede mantener las manos en sus piernas así, levantarse y bajar despacio. Este es otro gran ejercicio para fortalecer sus piernas. El siguiente ejercicio es levantarse y sentarse desde una superficie elevada. Entonces lo que usted puede hacer es poner una almohada para que no ponga tensión en las rodillas. Eso le va a poner menos tensión en las rodillas. El ejercicio de puente es algo así, donde usted va a estar acostado boca arriba, de esta manera, la cabeza va a estar recta, los brazos en los costados de su cuerpo, usted va a apretar los músculos de la pelvis y del trasero y lo que usted va a hacer es ayudarse con los pies para levantar el trasero y baje despacio. Otra vez, ayúdese con los pies, levante el trasero y baje despacio. Estos son ejercicios muy simples que le pueden hacer su vida más fácil. Muchas gracias por compartirlos con nosotros. Los pacientes también nos han compartido que están siendo creativos con lo que usan y cuándo lo usan con respecto a su actividad física. Por ejemplo, usan latas de sopa como pesas o usan las bandas de resistencia mientras hacen cosas como ver televisión. ¿Cuáles son algunas actividades físicas que las personas con artritis inflamatoria pueden hacer fuera de casa?
Algunos de los ejercicios que los pacientes con artritis inflamatoria pueden hacer fuera de casa son escalones, caminar, subir y bajar las escaleras, sentarse y ponerse de pie en una banca del parque, sentadillas, usar diferentes bandas de resistencia y pasos laterales. Muchos de esos ejercicios se pueden hacer en casa o fuera de ella, como lo mencionamos anteriormente en el video. Por ejemplo, sentarse y ponerse de pie puede hacerse en casa con una silla sin ruedas o en una banca del parque. Subir las escaleras puede hacerse en escalones cerca de casa o escalones en su edificio, pero también si encuentra escalones fuera de casa. Las sentadillas se pueden hacer en casa o fuera de ella, y los pasos laterales con banda de resistencias o sin ella también se puede hacer en casa o fuera de ella. Todos estos son muy buenos ejemplos, muchas gracias. ¿Qué deberían de considerar las personas acerca del clima si van a ejercitarse fuera de casa? Esa es una muy buena pregunta, Ana. Es muy importante, especialmente cuando nos estamos acercando a los meses de frío aquí en Nueva York. Lo más importante para mí es tener la vestimenta apropiada. El clima frío puede hacer que las articulaciones se sientan rígidas, por lo tanto, vístase con suficientes capas de ropa para mantener su temperatura corporal caliente cuando esté frío afuera. Use la ropa apropiada para mantener las manos, los pies y el cuerpo caliente. No recomendaría hacer ejercicio cuando esté lloviendo, nevando o congelado afuera, ya que quiere reducir el riesgo de caerse y resbalarse fuera de casa. Eso es súper importante, gracias. Muchas gracias por compartir toda esta información con nosotros de nuevo, Zack. Muchas gracias a todos por ver este video. Esperamos que esta información le haya sido útil. Por favor, tómese un momento para compartir sus comentarios sobre este video haciendo clic en el enlace de la descripción. Y esto nos ayudará a crear más videos, programas y contenidos que sean de relevancia para usted. Muchas gracias a todos y muchas gracias de nuevo, Zack. Muchas gracias, Ana, por invitarme. Esto es maravilloso y fue un placer trabajar con todos ustedes el día de hoy. Igualmente, gracias.